feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Barra de Mujeres, y estamos aquí con mi compañera Liz Guillén. ¿Qué tal, Ana María? ¿Qué tal? Bien. Y con Iván La Negra, viceministro de Intercultural del Ministerio de Cultura, con quien vamos a conversar ahora sobre el tema de la consulta previa, que es un tema parecido al que estaba en el programa anterior, pero nosotros nos vamos a enfocar más bien en el reglamento y en las normas legales y las posibilidades que abren a las poblaciones, ¿no? Bueno, antes queríamos comentar solamente un hecho que ha sucedido en la semana, que ha sido la transferencia de todo lo que se refiere a salud sexual y reproductiva al Instituto Materno Perinatal, o sea, a la maternidad de Lima. O sea, va a ser la maternidad de Lima la responsable de toda la política de salud sexual y reproductiva. No tiene sentido, ¿no? Porque la maternidad de Lima es una entidad fundamentalmente dedicada a eso, como su nombre lo indica, a la maternidad, y no a prevenir y sobre todo a dictar políticas que mejoren la situación, por ejemplo, de las adolescentes embarazadas, el tipo de la violencia sexual, la falta de planificación familiar, ¿no? La falta de garantizar los métodos en los servicios del Estado, ¿no? Exacto, o sea, es una política que excede lo que son las competencias de la maternidad de Lima. Entonces, y bueno, al ministro se le ha interpelado, pues se le ha preguntado, y él lo que ha dicho es una respuesta que denota una ignorancia muy grande de muchos ministros, y que dice que él es un gestor y no una persona que hace salud pública. Entonces, ¿qué hace un ministro de salud? Si no es hacer salud pública, un ministro de salud es el responsable político de la salud pública. Muchos ministros dicen que no son políticos, que son técnicos, que quieren desmarcarse de la política, porque como la política es una entidad medio desprestigiada, entonces dicen no soy político, para no caer en ese desprestigio, cuando lo que deberían hacer es al revés, decir soy político, y como político tomo decisiones que implican orientaciones, ¿no es cierto?, de por dónde deben ir las cosas en temas de salud pública. O sea que mal del ministro, ¿no? Mal porque se autopercibe mal, además, no es el rol que le compete, él es un funcionario público en primer lugar, y en segundo lugar justamente es la rectoría, ¿no? Para que tiene que ver todo el tema de salud pública, y ahí es central puesto garantizar el derecho a la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, las adolescentes, con todos los índices que tenemos, ¿no? Que no baja la mortalidad materna, el embarazo adolescente está muerte materna, el embarazo adolescente está también incrementándose, sobre todo en las zonas rurales del país. Entonces hay temas urgentes que atender, y también tenemos el protocolo para el aborto terapéutico, ¿no? Bueno, sobre eso no se han pronunciado las obstetrices de un pronunciamiento, ¿no? Justamente que han hecho, reclamando varias cosas, reclamando temas de equidad de género. Presupuesto. Bueno, presupuesto va a tener que asignarle una gran cantidad de dinero, ¿no? Pero parece pues que no le interesa, no sé si no solamente es al ministro, de repente ya pues es una política de Estado, ¿no? Porque realmente tan burdo todo esto, y estas respuestas tan tontas, tan ridículas, evasivas, que parece que no les interesa mucho. También hay otro tema, y justamente un día central va a ser mañana. Se va a realizar una marcha de un conjunto de organizaciones de afectados por la violencia política para pidiendo al gobierno la modificación del decreto supremo 051, que fue dado por el gobierno anterior en junio del año pasado, que establece el cierre del registro de víctimas al 31 de diciembre, ¿no?, del año pasado, y una serie de medidas en cuanto a las reparaciones individuales. Entonces, estas organizaciones son las organizaciones agrupadas en el CONAVIP, van a realizar esta marcha mañana martes 17 a las 7 de la mañana, es la concentración en el Campo de Marte, y esperamos que esto pueda prontamente revertirse, ¿no? Porque está afectando
a miles de personas que no serían pasibles de la atención con lo que es la reparación económica individual. Claro, y ese registro no puede cerrarse nunca. Claro, además la ley misma establece, ¿no? La ley establece que es un registro abierto y permanente, ¿no? Tiene que ser permanente. Además, porque sí, la gente realmente, uno no sabe en qué momento va a estar lista para hacer su denuncia, ¿no? La denuncia, y con lo difícil también las comunidades alejadas, lo que se está viendo es a través de algunas iniciativas, algunos gobiernos regionales, los registros itinerantes, ¿no? Los registros itinerantes, cosa que así más bien va el equipo del Estado a cargo de este registro a tomar los datos de las personas que luego pasarán por toda la calificación para que se decida si son pasibles o no de la reparación, ¿no? Bueno, y la mulada, Lisbeth. La mulada, que estamos en la mula, ¿no? Entonces nosotros destacamos la mulada de la semana. Esta vez se ha seleccionado las expresiones del congresista Kenji Fujimori, que en una de sus disertaciones en el Congreso ha dicho que el presidente tenga un verdadero liderazgo y una voz más clara y masculina. Por ejemplo, para evitar papelones como cuidar la seguridad del gran hermano, pero descuidar las de Polay y Feliciano. Sobre todo llama la atención este hecho que él diga una voz más clara y masculina, ¿no? ¿Cómo será esa...? Bueno, y Kenji Fujimori es el congresista más votado, ¿eh? Si esto fuera un referente para evaluar la calidad de los congresistas, Dios me libre, ¿cómo estarán los demás? Si el más votado dice que, ¿no?, que debe tener, que tendrá que ver la voz masculina. Que tendrá que ver, además, cuál será el parámetro para medir, ¿no? Para ronca, medir si gruesa, de mando. Voz argentina, como dicen. No sé. Bien, tendrá que decir disolver. Claro, como su papá. Bueno, ya regresamos con Iván para conversar sobre el reglamento de la ley de consulta previa, que es un tema que está candentísimo. Muchas gracias. Volvemos. Todos los viernes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro, y solo por Mula TV. Bueno, y como les decía, estamos con el viceministro de Interculturalidad. Bienvenido, Iván La Negra. Vamos a conversar con él sobre las implicancias de de la reglamentación de la ley de consulta previa. Y a su vez la ley de consulta previa es al mismo tiempo una reglamentación de algún modo del convenio 169 de la OIT que protege los derechos de los pueblos y que ese sí tiene carácter vinculante, ¿no? Hay otro de las Naciones Unidas que aterriza más en los derechos individuales, ¿no? También la declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, ¿no? 2007. Ahí fortalece un poco más, o sea, como que pareciera que el 169 enfoca su atención en el pueblo, en la comunidad, y el de las Naciones Unidas destaca un poco también el tema de los derechos individuales dentro de las comunidades y equipararlos a todos los derechos protegidos por el sistema de Naciones Unidas y los derechos humanos, ¿es cierto? Sí, bueno, efectivamente el convenio 169 de la OIT, que es un convenio que está vigente en el Perú desde el año de 1995, ha establecido un conjunto de obligaciones para el Estado que, sin embargo, no se habían hecho muchas cosas para llevarlo adelante, ¿no? Y en particular había una preocupación sobre el tema de la consulta, ¿no?, que es una obligación central dentro del convenio. De hecho, cuando uno lee los textos de la OIT, este derecho se considera uno de los pilares de todo el convenio, ¿no? Claro, porque para explicarle a la gente, hay dos derechos que entran en conflicto entre, por ejemplo, el caso, vamos a suponer, de una explotación minera, el derecho de propiedad de la superficie que pueden tener las comunidades, ¿no?, y el derecho del Estado a lo que hay en el subsuelo. Entonces ahí vamos a encontrarnos
dos derechos que van a entrar en conflicto probablemente si es que el Estado quisiera hacer una cosa y la comunidad otra. Entonces, a través de la consulta se tratará de buscar las medidas para encuentros en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí, pero además hay que reconocer que en el caso de Perú, a diferencia de otros países, sí ha existido durante las últimas muchas décadas un esfuerzo por reconocer derecho de propiedad de la población indígena sobre el suelo. Lo que ocurre es que hay que entender que el Convenio 6.9 y otros, y por ejemplo también la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han referido a situaciones en las cuales los países no han reconocido derecho de propiedad ni derecho a la tierra. E inclusive lo que hace la Corte, por ejemplo, en muchas sentencias es demostrar que el uso tradicional de la tierra y recursos naturales es un derecho equiparable al derecho de propiedad que está reconocido en la Convención Americana. Y por lo tanto el Perú en cambio sí lo ha hecho. O sea, el Perú sí ha reconocido, de hecho hay un proceso de titulación muy amplio. También de data muy antigua. De data muy antigua, y que no ha culminado, que sigue existiendo demandas de mayor reconocimiento de tierras, de formalización de este derecho de propiedad. Y por lo tanto, sí tenemos un mecanismo más alto de protección en ese marco. Lo que ocurre es que el año de 1993, cuando se cambió la Constitución, se abrió la posibilidad de la venta, por decirlo de una manera muy directa, de las tierras de las comunidades. Cuando ya se les quita ese carácter de intransferible, imprescriptible y todas esas inalienable, ¿no? Inalienable, exacto. Entonces se cambia ese régimen, entonces se habilita la posibilidad de la venta de las tierras. Y entonces ese ha sido un elemento, más bien ahí se ha centrado el tema de la atención en el caso peruano, es decir, cómo asegurar que mediante el mecanismo de la venta no se genera algún tipo de vulneración, abuso por un lado, pero vulneración del derecho a la identidad cultural, que en el caso de los pueblos indígenas está fuertemente vinculado a la tierra. Claro, ahora ahí tenemos nosotros el problema de, claro, se hace la consulta. Para mí hay dos problemas. El primer problema es la consulta misma, que yo creo que generalmente se hacen plazos muy cortos, muy perentorios. Se ha establecido en 120 días claro. Un calendario. Claro, y nosotros proceso. Sabemos que los tiempos, los ritmos de las comunidades son muy distintos a los de la ciudad. Y por otro, ese es un tema, ¿no? El tema de los tiempos, porque parte de un enfoque intercultural debe tener en cuenta esas dimensiones. La dimensión del tiempo, la dimensión del espacio es distinta, ¿no? Y en segundo lugar, el conocimiento técnico de la materia, ¿no? Porque van a negociar sobre aspectos que generalmente les son ajenos. Yo conozco, nosotros particularmente, trabajamos en comunidades donde han vendido su hectárea a una mina en 5.000 soles. No, 500 soles, perdón. 500 soles han vendido una hectárea de tierra en una zona donde trabajamos nosotros, ¿no? Yo no sé si ese es un precio justo, no es justo, si es etcétera, etcétera, pero el asunto es que se les va y la mina y les presenta su estudio de impacto ambiental, que en algunos casos permite, digamos, mejor dicho, no obliga a tener la consulta previa. Y una cosa muy técnica. ¿Y qué tipo de asesores? ¿Cómo garantiza el Estado que esas personas van a tener una asesoría que les permita comprender cabalmente la negociación, la transacción en la que se podrían estar involucrados? Sí. Primero quisiera tocar el tema del plazo, ¿no? Porque efectivamente hay un plazo de 120 días calendario, 4 meses, pero que en realidad es solamente comprende desde el momento en el cual la autoridad le entrega la propuesta al pueblo indígena hasta que se logra la firma del acta del acuerdo o desacuerdos que hubiera al final del proceso de consulta. Pero en realidad puede haber un periodo muy amplio previo, porque en realidad el proceso no empieza con la entrega de la medida, sino empieza con la identificación de los pueblos indígenas a consultar, con la identificación de la medida que requiere consulta, e inclusive el reglamento establece la posibilidad de reuniones preparatorias, y eso es un tema que ya lo voy a, lo puedo ya inclusive señalar, que en la guía metodológica, que es uno de los instrumentos que va a apoyar el proceso de implementación, se va a señalar que en los proyectos de gran escala, sin duda, tienen que haber reuniones preparatorias, y que eso puede ser muy largo, porque
Más importante que solamente hacer la consulta es preparar los pasos y los procedimientos que se tengan que hacer para llevar a cabo de una buena manera esto. Eso incluye a veces temas tan elementales como el periodo en el año donde hay un clima adecuado para hacer el proceso, los tiempos de las comunidades para que consideran más adecuados para iniciar el proceso de diálogo, etcétera. Entonces, esa es una etapa previa. Y lo segundo es que no hay que esperar que se llegue a esa necesidad de empezar la consulta para trabajar con las comunidades cuando ya se sabe que en esas zonas se van a requerir proyectos. Por ejemplo, esto ocurre en particular en proyectos de inversión pública de gran escala, entonces se requiere hacer esto con tiempo. Y carreteras, por ejemplo. De hecho, ya empezamos. Yo he empezado ya a tener reuniones con los sectores para ir identificando ya una vez cuáles son los temas que se requieren y no esperar que, digamos, no esperar los 4 meses, sino empezar a trabajar mucho tiempo antes. A los 4 meses solamente ponerse de acuerdo o no sobre cuando ya está la propuesta planteada. Exactamente, cuando hay un trabajo previo, inclusive la propuesta que se entrega podría ya ser previamente objeto de un prediálogo en el cual ya se vayan recogiendo las preocupaciones y los puntos de vista. ¿Y qué asesores van a tener? Porque yo me imagino, me pongo en los pies de una mujer campesina y me vienen unos señores con unos documentos de este alto, que además yo leo poco porque las personas tienen más que nada una cultura oral más que más que escrita. Entonces me ponen todo este mamotreto para leer y ¿cómo me defiendo yo con eso? Hay dos temas, ¿no? Uno es el asunto de cómo se entrega la información. Y este reglamento está enfocado, de hecho su diseño, principalmente en esa realidad local en las cuales las necesidades de buena información son más importantes, porque efectivamente culturas orales en idioma distinto al español y en donde efectivamente el tema de la comprensión del asunto puede implicar un periodo largo de maduración. Y ahí hay dos formas de apoyar ese proceso, ¿no? Uno es que el Estado tiene la obligación de apoyar en este tema de la información y el asesoramiento técnico. También se permite a las organizaciones indígenas tener el apoyo de asesores pero con qué de ese billete tipo, pagan. claro. Pero ahí es un tema en el cual tenemos que ir generando mecanismos, ¿ya? Porque estamos partiendo con los recursos que hoy en día disponemos y no va a ser posible al inicio tener un mecanismo amplio de pagar asesorías de esa naturaleza. Pero podríamos caminar poco a poco hacia un esquema de ese tipo. Sí. Pero el otro tema es que el propio mecanismo de consulta, que ya conforme se va mejorando y perfeccionando, debería incluir por ejemplo, un énfasis en los temas orales, en la forma de comunicación apropiadas para las características culturales de cada nación. Y por eso que digo que la etapa preparatoria del proceso de consulta es muy importante, porque es en el cual, por ejemplo, vas a preguntar cosas tan elemental como ¿cuál es la mejor manera de que ustedes comprendan esos temas? ¿Ustedes prefieren que sea información en su idioma escrita o prefieren un oral? Con intérpretes, ¿Prefieren que se hagan talleres? ¿Prefieren que ustedes qué cosas se necesita para hacer las cosas bien? Entonces, esa etapa preparatoria va a ser fundamental. Y la otra cosa es que los proyectos de inversión de gran escala, que son los más complicados, no son proyectos que se hacen en unos meses, son proyectos que demoran años en prepararse. Los estudios de factibilidad, prefactibilidad, ingeniería de detalle, todo años, y por tanto lo que hay que hacer es no esperar a que estemos recién en etapas finales para decir, bueno, ahora vamos a conversar. No, sino desde periodos muy tempranos iniciar la preparación mediante mecanismos de participación que vayan preparando en la etapa de consulta, que es la etapa que debe cerrar el proceso. Y alcanza todas las etapas, digamos, desde la consulta debe hacerse antes de entregar una concesión o ya para la explotación y la concesión, no. Claro, en ese punto el convenio 169 de la OIT tiene una disposición a eso deberían específica. Ese librito hay que repartirlo como pan caliente. Eso es una parte importante y además muy importante, con una letra más grande. A ver, perdón, permíteme. Esta es una letra de bolsillo. Esto menores de 30 años. Esto tiene que ser con letrota. No, y además estamos bien pensando. Ministro, por favor. No, este es de la OIT. Bueno. Pero lo que me refiero es que además hay que prepararlo, por ejemplo, en formatos de audio, y
Claro, Exacto. en las porque, diferentes, y en sí, diferentes lenguas. exacto. Nosotros, por ejemplo, estamos iniciando ya la convocatoria del primer grupo de 25 intérpretes Sí, he visto. que van a sí, trabajar el tema, claro. que son en 6 lenguas nativas, pero vamos a ir ampliando las otras lenguas, ¿no? Y decía que el artículo 15 del convenio establece que el Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas si es que efectivamente fueran afectados por estos Esas medidas, aprovechamientos de ¿no? recursos naturales. Dice, antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Entonces, el propio convenio establece el momento, ¿no? Que es, Pero no es la concesión. lo que Después ocurre, de la lo que concesión. ocurre en la palabra concesión es una sí, palabra pues. propia de nuestro sistema De nuestros- administrativo, y Claro. ni la ley ni el reglamento ni el convenio usan la palabra concesión, porque por ejemplo Pero deberían, ¿no? Porque- no, porque no todas las concesiones Pero tienen las mismas características. Por ejemplo, una concesión forestal que involucra el tratamiento de un derecho sobre un recurso natural que los pueblos indígenas utilizan tradicionalmente. Para su vida cotidiana, además. Exactamente, entonces en ese caso tiene que hacer la consulta antes. En el caso, por ejemplo, de una licencia de agua, que fuera solamente tema y el agua es un uso tradicional, igual. Lo que pasa con el recurso de subsuelo es que no son normalmente recursos que usen tradicionalmente los pueblos indígenas. Pero para entrar van a afectar sus cultivos. y lo que dice el claro. convenio es que antes de inclusive cualquier actividad de exploración que se vaya a llevar a cabo, tiene que haber consulta. Cuando Pero va- el otorgamiento propiamente del derecho sí es una potestad del Estado, Estado, en ¿no? tanto el Es derecho, una- en El tanto otro el tema Estado es no sea en parte de las- los usos tradicionales. de en los indígenas. acuerdos, ¿no? Los acuerdos son vinculantes cuando hay Aquí sí, yo he han visto... llegado Hay a un- acuerdo, claro. Cuando hay acuerdo, va a haber Es- una- Ese sí es obligatorio. Ese- He es visto, obligatorio, siempre he ¿no? visto, digamos, yo y sí, soy muy atento a los mensajes que se lanzan, ¿no? Entonces, he sentido por un lado que hay algunas personas que sienten que el Estado podría pasar por encima, no importa lo que los pueblos indígenas digan, y por otro lado otras visiones que están en las antípodas, que dicen que el Estado no puede quedar atado de manos si no se puede, Tiene que tomar y que el una- interés claro. público es siempre superior al interés privado y nada puede tener. O sea, dos visiones que en realidad ninguna de las dos es correcta, porque en realidad lo que la consulta, el derecho a la consulta, el convenio nacional lo que plantea es un Estado que actúa sin arbitrariedad y que es un Estado garante de derechos. Ahí Garante entramos de a tu derechos. preocupación que conversábamos antes. Los Ahí es, o sea, las aplicadores. normas bien, los aplicadores, o sea, ahora confiamos en los aplicadores que es de buena fe, comprometidos con los derechos, pero que si cambian a aplicadores que Sí. simplemente De los su de- imposición, A ver. de esos ¿no? que dicen que el interés público es lo primero. Claro. Sí, lo claro, que ocurre es ¿no? que, yo lo he dicho en otras entrevistas, ¿no? Los estados no cambian simplemente porque entran unas personas nuevas y listo, ya se resolvió el tema, ¿no? El Estado peruano es un Estado que requiere una reforma profunda en Sí. todas sus dimensiones, Urgente. y ya son las condiciones de trabajo. Pero tampoco, ese es un error que he escuchado a muchas personas que piensan de esa manera, creo de una manera, digamos, un poco alejada de la realidad, ¿no? Que piensan que las normas hacen reforma al Estado, o que vamos a, digamos, cubrir con la norma las Resolver deficiencias todos los- que tienen que ver con problemas de gestión que el Estado tiene. Ancestrales, Estructurales. estructurales. Entonces, sí. no, la ley nunca lo va a hacer. Nunca Por lo sí va a sola hacer. nunca. Exactamente. Entonces, lo que toca ahora es un esfuerzo real, y es un esfuerzo, digamos, que el viceministerio a mi sí, es cargo un reto tiene enorme, un ¿no? desafío enorme de empezar a generar esas capacidades. Hemos empezado... Ustedes tienen la suerte que son nuevos. eh, Pueden crear algo, Están algo estamos empezando. más empezando. moderno, Esa es digamos, la, ¿no? Bueno, una claro. primera cosa que hemos hecho es hemos cogido uno de los temas de la agenda, que es la capacitación de funcionarios. Claro. Entonces hemos realizado ya la capacitación de los primeros 100 funcionarios, ya acabó. Tuvimos un mes de trabajo con los primeros 100 funcionarios que van a hacer cargo de la consulta. Ahora eso es insuficiente, luego se requiere mucho más, pero hay que ir trabajando durante todo este año para ir generando esas capacidades. Con Entonces, este tema van a tener que... la guía Claro. metodológica, que es un documento que tenemos que para tener que listo puedan- ya en unas semanas, tiene que estar, todo esto es muy rápido, vamos a tener una guía que va a ayudar a interpretar los detalles del reglamento, es otra herramienta que debe ayudar, pero la otra herramienta es la relación directa en el trabajo al interior del Estado, en donde el viceministerio tiene que tener un rol de rectoría.
Por si acaso, el rol de rectoría deriva directamente de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que dice que los ministerios tienen un rol de rectoría en las políticas nacionales. Es una típica política nacional que requiere ese rol. Y aquí pues es clave que el ministerio lo haga, ¿no? ¿Y por qué la gente tiene tanta resistencia? O sea, ¿por qué los afectados, digamos, las propias comunidades, efectivamente hay vacíos, hay muchas cosas que pueden dar lugar a arbitrariedades, ¿no? Porque son interpretables y mucho va a depender del funcionario que esté, que sea un funcionario idóneo, ¿no? Para la gestión, con una verdadera mirada intercultural y todo. Pero en general las propias poblaciones afectadas como que no han recibido bien hay falta de información. Ha habido un cambio, sí ha habido un cambio. Yo creo que es muy importante entender en su justa medida el tema, ¿no? A ver, el primer punto importante es que era muy difícil atender muchos de los temas que se habían señalado como demandas, porque eran asuntos que estaban por fuera del marco del Convenio 69, del marco de la ley, del marco inclusive de la Declaración de Hechos Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, y que no estaban recogidas en la legislación. Entonces eran temas que no se podían incluir fácilmente. En algunos casos, por ejemplo, la referencia de que siempre la consulta sea, digamos, prácticamente un derecho de veto, ¿no? Que el Estado no pueda tomar ninguna decisión si no cuenta con el asentimiento de los pueblos indígenas, lo cual evidentemente no está en el convenio, no está en la ley en ningún país. Es un problemón, ¿no? O sea, esa es la papa caliente que nadie toca. Entonces, claro, es lo que estaba por fuera. El tema de incluir porque inclusive hasta los frentes de defensa pensaban de que debían ser incluidos dentro del marco de la ley. Las rondas. Y en verdad la ley es una ley para pueblos indígenas. Ahora, bueno, pero los frentes de defensa sí podrían constituirse, por ejemplo, en asesores. En realidad cualquier organización podría ser asesora. El tema básicamente es los recursos, ¿no? Que se necesitan para poder financiar eso. Ahora, pero de otro lado, hay que entender que este es un instrumento nuevo que vamos a tener que empezar a legitimar en el proceso de implementación. No es, ni pensábamos, ¿eh? En verdad, eso ha sido todo muy, muy rápido. Pensábamos que todos los actores estén siempre satisfechos. Por el otro lado, tampoco hay deben estar satisfechos. Entonces siempre esas son unas normas que se den punto de partida. Y la implementación es lo que nos va a ir diciendo qué cosa funciona y qué no funciona. Y a partir de eso de seguro van a requerirse cambios, tanto en la ley como en el reglamento. Y en la guía metodológica que tiene a su cargo también el viceministerio, ¿no? Seguramente ahí también considerarán esta diferente percepción que hay también desde hombres y mujeres, ¿no? En los procesos de participación y de la misma consulta, ¿no? Una medida, una propuesta puede ser beneficiosa o los varones podrán decir que sí están a favor y las mujeres podrían tener una opinión diferente. Entonces, mirar cierto. También eso no podría solo en la hacer una norma obligatoria, ¿no? De que estimular la participación de las mujeres participación y recuperar diferenciadamente sus opiniones. El reglamento lo incluye. El reglamento claro. incluye referencias expresas a alentar la participación de las mujeres en el proceso de consulta. En todas las etapas en varios momentos de reglamento está señalado eso, ya está considerado. De hecho es un aporte en el proceso, porque originalmente el borrador no tenía esas referencias, y más bien en el proceso de discusión se incorporado ese tema y se incorporó. Inclusive es un reglamento que cumple también con las referencias a un lenguaje inclusivo, ¿no? Es un proceso que se ha ido mejorando sin duda, ¿no? Bueno, muchas gracias, Iván. Tenemos que cortar ya, lamentablemente. Eso es un tema que da para mucho. Yo creo que hay que seguir siguiéndolo, porque creo que si hay buena fe de parte del ministerio puede ir mejorando esta herramienta, ¿no? En el proceso, pues, ¿no? Ir viendo qué funciona, qué no funciona, como señala el viceministro. Otros aspectos también del 169 que no están reglamentados, ¿no? Claro. No, es todo un desafío. Es todo un desafío, porque el de 169 es mucho absolutamente comprensivo de todo el proceso, un fenómeno muy grande, mucho más amplio. Bueno, muchas gracias, Iván. Entonces, regresamos después del corte. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello.
Los martes, El mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Adriansen. Los miércoles, El mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, El movimiento musical underground, en El vicio con Óscar Soto. Los viernes, Lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Livia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad, Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc., con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, Conversando con Manuel Escorza, y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 10 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta impropia con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo justo con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Este y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El mundo de las tablas, sala llena con Eduardo Adriansen. A las 8, Internet en la actualidad, en Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vivas. Y a las 10, la lucha por la diversidad sexual, Conducta impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Este y todos los jueves, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical underground, en El vicio con Óscar Soto. A las 8, un programa de programación, es Web Inc., con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad, Después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Livia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, Conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, El mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Adriansen. Los miércoles, El mundo culinario en Provocarte,
con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Livia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad. Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula, en Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc., con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza, y solo por Mula TV. Bueno, a ver, seguimos con el tema. Estamos, ahora vamos a pegarle una miradita desde una perspectiva diferente. Y para eso estamos con Raquel Irigoyen. Ella es abogada y especialista en, básicamente, derecho y justicia indígena. Ella está muy focalizada en el tema de la justicia, que si te pones a pensar, la justicia es todo. Porque la democracia sin justicia no es democracia, ¿no? O sea... Y estamos también con Bartolomé Clavero. Bienvenido, Bartolomé. Él es un catedrático del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad y de la Universidad de integrante del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad y catedrático de la Universidad de Sevilla, con especialización en derechos de los pueblos indígenas. Entonces, bienvenido, una persona con amplia experiencia en el tema a nivel internacional. Podemos ver con él algunas cosas de comparación, ¿no? Bienvenida también, Raquel. Gracias. Mucho gusto que estés acá. Bueno, entonces nosotros estábamos conversando con Iván que efectivamente hay que hacer el reconocimiento de que por lo menos esta es la primera norma a nivel mundial que se dicta de regulación de este tema, aunque todavía falta mucho por llegar a un nivel de elaboración de la norma que satisfaga a los pueblos, ¿no? Porque no sé a quién debe satisfacer para empezar, porque hay tantas partes interesadas y tantos derechos también en conflicto, ¿no? Que es bien difícil decir cómo debe ser el grado de satisfacción que debe generar esta norma. No sé, Bartolomé, tú que tienes experiencia internacional en esto, ¿qué tipo de medidas se han tomado en otros países para garantizar, por ejemplo, que la consulta previa en los casos de exploración minera satisfagan por lo menos a la parte más afectada, que suelen ser los campesinos indígenas, ¿no? ¿Qué medidas se toman en otros lados? Bueno, en todos los países hay problemas. El caso más interesante lo tenemos aquí vecino, que en Bolivia, donde el reconocimiento de la garantía de consulta para los derechos de los pueblos indígenas tiene un nivel de elaboración, de articulación, de garantía bastante superior al del Perú, parecido al del Ecuador, muy por encima, porque ahí está a niveles ínfimos de Chile, por ejemplo, por seguir comparando. En Bolivia ahora mismo también el nivel de conflicto entre pero organizaciones que, por ejemplo, ellos indígenas. garantizan de alguna manera, ¿de qué forma garantizan el derecho de los pueblos? Ahí va, está garantizado sobre el papel, pero en la práctica los conflictos continuamente se producen y ahora mismo el conflicto alrededor de la consulta está en un punto muy álgido en Bolivia. Bueno, pero que nos lo garanticen en el papel es bueno, porque eso es lo que nos da el derecho al pataleo. Eso es un primer paso. Es un excelente punto de partida, por eso ponía el ejemplo de Bolivia, donde sobre el papel las cosas están más garantizadas
pero luego también por una razón que es la misma del Perú, porque a esta altura la presión de las empresas es tremenda y las empresas transnacionales están llevando de boquilla han asumido una retórica de aceptación de los derechos de los pueblos indígenas, pero en la práctica ponen multitud de dificultades, influyendo mucho a los estados, porque también cuando pongo el ejemplo de Bolivia, quiero decir un estado que ha demostrado su buena voluntad y su disponibilidad para incorporar con pero respeto viene a la derechos a los pueblos transnacional y le indígenas. hace así al presidente del país. Sí, hay algún caso también, incluso ya que vengo de España, alguna transnacional española que ha tenido un papel en el caso concreto de Bolivia, pues bastante notable en este punto de no solo no facilitar que el Estado pueda cumplir con sus propios compromisos constitucionales y de ratificación de instrumentos internacionales con los pueblos indígenas, sino incluso de socavar, de sabotear, exactamente. Sí. Luego el conflicto está en todos lados. Ahora, con Raquel hablábamos antes de empezar, un asunto que comentó Iván, el viceministro que estuvo antes, de que el proceso de consulta en realidad arranca después de otorgar la concesión, ¿no? Nosotros ya tenemos prácticamente, si uno ve el mapa de concesiones del Ministerio de Energía y Minas, es una cosa bárbara, porque se ve toda la sierra, donde se supone pues, que están los minerales en nuestros maravillosos Andes, ya está con concesiones. Entonces ahí tú tenías una opinión sobre el tema, Raquel. Sí, mira, y quisiera vincularlo a la primera pregunta que hiciste, ¿a qué derechos tenemos que responder? Sí. Y yo creo que ahí la Constitución lo dice claro. La Constitución en su primer artículo dice que el fin supremo del Estado y la sociedad es el respeto a los derechos. Persona humana. Sí. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el contenido de esos derechos? El Perú es signatario de la Convención Americana, para no solamente hablar del convenio 169, sino de la Convención Americana, y justamente la Corte Interamericana se ha preguntado y se ha puesto en ese supuesto que tú planteas. El caso Saramacca versus Surinam, que se resolvió en 2007, justamente era un caso en el que el Estado de Surinam había dado concesiones mineras y forestales sobre los territorios del pueblo Saramacca, que ellos vivían ahí tradicionalmente. Y seguro comen de los bosques y se alimentan. Exactamente, de los bosques y del agua. Y todo. Y mira que Surinam ni siquiera ha ratificado el convenio. O sea, estamos hablando de la aplicación de la Convención Americana, el artículo 21 sobre el derecho de propiedad. Entonces, aquí, ¿qué dice la Corte? Y aquí está resumido, sí. Justamente están resumidas las diferentes sentencias sí, de la Corte. Sí. Dice que ahí hay que tener en cuenta cuál es justamente el impacto de los megaproyectos que impactan en las condiciones de vida y subsistencia de los pueblos. Entonces, ¿qué dice esta sentencia? Varias cosas muy importantes para el caso peruano, porque este reglamento dice que solamente se tienen que tener en cuenta, por ejemplo, en caso de recursos naturales, lo que dice la ley. La ley en el Perú dice que los bosques pertenecen a la nación y es el Estado el que los puede dar en concesión. En cambio, según la Corte Interamericana, derechos al bosque, a las aguas y a todos aquellos recursos naturales que son necesarios para la subsistencia son de propiedad de los pueblos. Pero además están en la superficie, o sea, además, tampoco es el subsuelo, ¿no? Que digamos que ahí podríamos decir ya. Entonces la Corte dice dos cosas. Sobre los recursos naturales que son necesarios para la subsistencia, como bosques y agua, se dan por entendidos que son de propiedad de los pueblos. Primera cuestión, que es distinto de la ley nacional nuestra, que está muy por debajo. Claro, porque lo meten en el saco de recursos naturales y te dice todos los recursos naturales y el subsuelo se pertenece al Estado. A la nación, claro. A la nación. Y los administra el Estado. En este caso la Corte te dice no. Bosques, recursos naturales necesarios para su subsistencia, en les primer pertenecen. lugar son de ellos. Segunda cuestión, ¿qué pasa con los recursos del subsuelo que ellos no han utilizado, por ejemplo, para su subsistencia? Porque hay otros pueblos que sí, ¿no? Y que pueden vivir eternamente sin utilizarlos. Ya, ¿no? exactamente. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué dice la Corte Interamericana? Justamente en este caso de Saramacca versus Surinam, que en la medida que un megaproyecto minero, por ejemplo, va a afectar sus condiciones de vida y subsistencia,
¿no? Le van a hacer socavones, va a haber relaves mineros, va a haber desechos tóxicos, o sea, le van a En el Perú afectar. tenemos 100.000 ejemplos. Aquí Exacto. ahorita nomás la Oroya Entonces, y todo ¿qué eso. dice la Corte? Ya no estamos en la época que se permitía el genocidio a los estados. Ya no estamos en la época que los estados definen el modelo de desarrollo de los pueblos. Estamos en otra época. Estamos en una época en la que los estados respetan a los pueblos, su existencia, su modo de vida. Por lo tanto, la Corte dice, en esos casos de megaproyectos que tienen un impacto en las condiciones de vida y subsistencia de los pueblos, el Estado no solamente te tiene que consultar, sino que tiene que obtener el consentimiento de esos pueblos para poder dar concesiones de Concesiones, o sea, estamos hablando de ese antes. O sea, acá hay un problema porque aquí no hay una diferenciación para las concesiones de lo que es recursos de afuera y de subsuelo. Además es un trámite administrativo, en realidad relativamente sencillo. Sí, pagas para una concesión. $1 por hectárea en minería formal, digamos grande, mediana y gran minería, o pagas $0.50 en minería artesanal. Pagas tu $0.50, sacas tus publicaciones en el periódico y te dan tu hojita tu de concesión. Por lo tanto, tú, según la ley de minería, tú tienes derecho a realizar actividades de exploración y explotación una vez que cumplas ciertos requisitos, pero los derechos ya los tienes. No tienes autorización para iniciar la actividad, pero el derecho ya lo tienes. Y yo creo que ese es el problema central. Bueno, ese es un problema. A ver, vamos a ir enumerándolos porque creo que, me imagino que en el Ministerio de Cultura hay receptividad. Vamos a asumir esto y esperemos que haya esa buena fe. Entonces yo creo que tiene razón Raquel, tiene que haber desde antes de la concesión, no se puede conceder así nomás un territorio o una explotación de un recurso que depende de la vida pues de toda la comunidad, o sea no puede ser, es absurdo. Si me permitís, en el Perú, en comparación con otros estados vecinos, con estados andinos y demás, amazónicos, la cuestión todavía es más dificultosa por el régimen legislativo que hay en defensa del medio ambiente. La Ley General de Ambiente, incumpliendo el convenio 169, que ya estaba en vigor, contra el convenio 169, elaboró un modelo en virtud del cual la iniciativa fundamental recaía en manos de las empresas, no solo la iniciativa de proceder a explotación de recursos, sino la iniciativa en cuanto al estudio, a los estudios preliminares, fundamentalmente el estudio de impacto ambiental, que tendría que tener en cuenta el Estado para el momento de formalizar una concesión. Pero ese el estudio de impacto ambiental se hace después de que tiene la concesión. Sí, pero siempre bajo la iniciativa de las empresas y no bajo la iniciativa del Estado. Bueno, la empresa es la que lo paga, entonces, o sea, ella es la que se consigue los técnicos. Pero démonos cuenta que la ley de consulta, la ley de consulta que reglamenta el convenio 169 va contra la Ley General del Ambiente sin decirlo, pero contempla otro modelo. Entonces el segundo tema sería, Raquel, que el estudio de impacto ambiental se ha hecho por el Estado, con la participación de la comunidad. Con la participación indígena fundamental. La participación de la comunidad es central. Sí, lo que añade en el momento en que contempla un modelo distinto al de la Ley General del Ambiente, un modelo en virtud del cual entran en escena los pueblos indígenas, en el caso que se trata de territorio indígena, estamos hablando de ese supuesto. Porque tampoco podría hacerse, cuando lo hace una empresa privada, es inevitable que va a poner técnicos que van a mirar los intereses de la empresa. Es inevitable. Entonces tendría que ser el Estado con las comunidades las que hacen el estudio de impacto ambiental. ¿Qué es lo que dice el convenio, no? Pero la ley de consulta dice otra cosa. Lo que dice es que a partir de la ley de consulta, los estudios de impacto ambiental tienen que tomar en cuenta también y analizar el impacto sobre las comunidades indígenas. Pero no habla de participación, no habla de información, no habla de consulta previa. Según el modelo que contempla el Derecho Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la consulta tiene que ser previa a cualquier iniciativa y las empresas no entran hasta después de que se tenga el consentimiento indígena o que se haya evacuado la consulta de algún modo, que se hayan negociado las condiciones. Según esas condiciones, según ese acuerdo, entran las empresas. Claro. Les interesa, no les interesa, hay o no hay concesiones, claro. Se realizan entonces los estudios con participación indígena. Ahora vamos a ver una cosa, vamos a suponer que se hace un proceso ideal,
con tiempos, tú sabes, lo hemos hablado antes, es un tema de los tiempos, hay un tema de concepción de espacio, hay una cultura, pues no es solamente un lenguaje o una ropa distinta, ¿no? Es toda una concepción de vida distinta. Vamos a suponer que logramos eso, que tener interlocutores de ese tipo, y definitivamente no se llega a acuerdo y abajo tienes una riqueza inmensa. Lo que pasaría es que simplemente no se va a explotar eso nunca. Bueno, mira Costa Rica, ¿no? No, yo no Ellos, estoy en contra, te claro, digo, o sea, ellos personalmente pueden, si es no, es no, se podrá haber en otros lados, no sé. No, claro, pueden pregunta. decir cuáles son nuestras riquezas. Porque riqueza, efectivamente, está el oro para ciertas cosas, pero, por ejemplo, en unos años que el agua va a ser más cara que el oro, ¿no? Entonces, ahí esa es una riqueza. Entonces, depende de cómo estamos valorando también las riquezas que tenemos. Claro, en el caso peruano, tú sabes, hay mucho mineral, ¿no? Es un Sí. país minero, por lo mismo que el núcleo de la cordillera de los Andes, la parte más gorda, está acá en el Perú. Desde la colonia, ¿no? Sí. Entonces, digamos, hubo un cambio ahí, o sea, de un modelo que estaba destinado a satisfacer necesidades alimentarias a un modelo de extracción de minerales para satisfacer intereses externos. O sea, ya ahí hay un problema con el modelo. Tenemos departamentos o regiones como Cajamarca que extraen oro desde hace 20 años y Desde Atahualpa, disculpa. bueno, desde antes, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora no cubren las necesidades alimentarias. No, pues. Entonces, antes se extraía, pero seguía siendo el foco la satisfacción de las necesidades alimentarias. Ahora la extracción no le importa satisfacer esas necesidades Tú sabes alimentarias. que Cajamarca está en el tercer lugar de desnutrición infantil, ¿no? A eso voy, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema. Ahora, Entonces no hay acuerdo. Se hace una negociación buenaza con gente bien sensibilizada, bien imbuida de los derechos de los pueblos indígenas y no hay acuerdo. No se explota. si es que va a ser un megaproyecto que impacte en sus Sí, va a condiciones impactar. de vida y subsistencia, el derecho internacional te dice, oye, ya no No. estamos en la época del genocidio, Ya no se hace. ya no estamos en una época en la que los estados pueden exterminar a los pueblos, ya no estamos en esa época. O sea, se tiene que respetar la vida y la integridad Como de lo esos que se hizo en pueblos. Piura, ¿te acuerdas? Lo de Tema Majas. exactamente, no se hizo. No, no y pasó hubo, nada. mira, que hubo muertos y heridos, ¿no? Sí. Y ahí Entonces, está. claro, o Creo que sea, son españoles, ¿no? No eran ahí. no, es una empresa inglesa que Inglesa. justamente acaba de indemnizar a los campesinos por las muertes y heridos. Bueno, pero claro, entonces eso, ¿no? O sea, habría que ver, ¿no? Si el Estado está dispuesto a no hacer, pues, determinada actividad minera, porque una actividad minera, mira, absolutamente, de todos modos va a afectar a las comunidades. De todos modos. Tú sabes lo que ha sido Cerro de Pasco, por ejemplo. A lo largo de los años, un gran forado. Hay ciudades artificiales que no existían porque la gente no vivía en esas alturas, son Morococha. Entonces llevan mineros y se van creando estas ciudades, por supuesto carentes de servicios, pésimas. Ya, esto sí, digamos, vamos a ubicarlo en lo que era la minería anterior, que se supone superada, ahora con nuevos modelos, no vamos a variar. Entonces llega un momento en que no hay eso, entonces no hay acuerdo, no se explota pues el recurso. Cuando es, digamos, el remedio va a ser peor que la enfermedad, pues no conviene esa explotación, ¿no? Y yo creo que aquí hay que ver también otros asuntos, como los que estábamos comentando, cuál debería ser el modelo ideal. Y yo creo que ideal para los derechos, pero también para las empresas. Mira, si yo cuando trabajaba en la OIT tuvimos reuniones con empresarios mineros y ellos decían, ya, yo recibo una concesión que es una bomba de tiempo, porque después, como no sea el Estado, no ha obtenido el consentimiento, no tiene la aceptación de la población, yo voy a tener conflictos sociales permanentemente, que me van a bloquear carreteras, que me van a bloquear la salida de los minerales, etcétera. Entonces, inclusive para las empresas, sería mejor que el Estado cumpla con el derecho. Es decir, haga la consulta Sea de y obtenga el armónicamente. consentimiento antes de dar la concesión. Ahora, hay un tema también, vamos a ya terminar con esto, Raquel, que a mí me llama mucho la atención, y a ver también a nuestro amigo Clavero. Hay el caso de una mina en el Perú en donde la gente está contenta, ha vendido sus tierras, están percibiendo un honorario diario que nunca en la vida se soñaron. Son comunidades extremadamente pobres, básicamente agropecuarias,
en zonas dispersas. Y lo que tengo yo la impresión es de que no saben lo que se les viene. Han vendido voluntariamente, se están trasladando voluntariamente. O sea, ahí no ha habido este abuso, prepotencia. Yo ubico el nivel del abuso y de la prepotencia en el conocimiento del tema y de lo que va a pasar, porque yo creo que la empresa sí sabe cómo va a ser la cosa futura y creo que los campesinos no tienen idea. ¿Qué hacemos en un caso así donde ellos voluntariamente se están metiendo en la boca del lobo, por decirlo de alguna forma? Las propias comunidades. Es que la consulta es más de lo que contempla el reglamento. Es decir, la consulta no es solo un trámite evacuado el cual se hace o no se hace algo. La consulta tiene que ser, además de eso, un procedimiento a través del cual se van incorporando diversos intereses y se van articulando diversos derechos en la línea en la que se van logrando esos acuerdos. He pensado en esto cuando te has referido a que hay comunidades que aceptan unas compensaciones, pero hay compensaciones que se pueden negociar, hay compensaciones que se pueden someter a condiciones, hay condiciones las que tienen que respetar tanto una parte como otra, si de verdad se produce una negociación. Ahí también debería haber una función intuitiva del Estado, de protección de la parte más débil, porque yo no le llamaría intuitiva, pero supervisora sí, pero no solo del Estado, también de los propios pueblos indígenas. Es decir, una vez que se le da la voz que le corresponde a los pueblos indígenas sobre tierras y recursos que ocupan y que utilizan y sobre los que tradicionalmente no se le ha reconocido ni garantizado el derecho de propiedad, una vez que se hace eso, hay que pensar que los pueblos indígenas tienen la capacidad y pueden potenciar esa capacidad convirtiéndose no solo en interlocutores, sino en partes asociadas a todos los agentes políticos y económicos que intervienen en la explotación de los recursos, que ellos no son menores que tengan que ser tutelados por el Estado, no son menores que tengan que ser compensados unilateralmente por las empresas. Mira, eso es bien en la teoría, pero lo que yo veo en la práctica es que hay un desbalance de tal magnitud en nuestros campesinos. Hay gente que lee porque aprendió a leer en el colegio, pero que no tiene la práctica de la lectura, y les van a dar los motretos de este tamaño. Pero es que ahí por otro lado están las empresas que llegan con todo un equipazo modernísimo, los camiones y toda una cosa de impacto, y las chicas y la gente joven está feliz trabajando ahí porque están con su plata y ellos tienen una mirada distinta, los hijos, la segunda generación. Pero ahí está el problema. Entonces yo sí creo que debe haber una función intuitiva. Mira, es que ahí está el problema y tú has dado en el clavo. ¿Cuál es el problema? Que el Estado le da la concesión a la empresa y se lava las manos. Y entonces la empresa es la que va, entre comillas, a negociar con el pueblo indígena. Y entonces le dice, yo te compro tus terrenos. Sí. Algunas comunidades les aceptan porque les parece un montón de plata. Pero otras comunidades dicen, no aceptamos porque nos vamos a tener que mudar, migrar, y acá ponemos queso, ganado, no queremos. Y este es el caso, por ejemplo, de la comunidad campesina San Andrés de Negritos, cuando llega Yanacocha. Llega Yanacocha y le quiere comprar sus tierras. Dicen, no queremos, porque acá nosotros somos productores. Entonces, ¿cuál es la perversidad del modelo actual que este reglamento quiere mantener? Que entonces la empresa le dice, bueno, si no me aceptas el precio que yo te ofrezco, yo me voy a un procedimiento de servidumbre minera que es obligatorio. Y ahí viene un perito y va a tasar. Y entonces, por ejemplo, en ese caso tasó que eran 20 soles por hectárea. Ahora le va a tasar para la servidumbre, o sea, un paso. ¿Una servidumbre de paso será o todo? No, servidumbre minera es todo el espacio que se necesita. Toda la explotación. Claro, para el boquerón, para todo. Son 600 hectáreas que les declararon. Y además, para la servidumbre. Inclusive en esa época pidieron hasta expropiación administrativa, imagínate. Es que es una suerte de expropiación administrativa lo que están haciendo. Y entonces al final les compensaron por todos los conceptos, les dieron 60,000 soles por 600 hectáreas, o sea, 100 soles por hectárea, bueno, en teoría, un centavo por metro cuadrado, pero ¿sabes qué? Meses después la empresa hipoteca esos bienes, mira, hipoteca la servidumbre, 600 hectáreas y lo pide por 50 millones primero y 35, 85 millones de dólares. Por el concesión terreno, con ya la terreno, servidumbre solo establecida. Por el terreno. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, por ejemplo, te pagaron 100 soles por tu hectárea y
la empresa ganó $1,500,000 Ahora, por eso. Eso no es impugnable, Eso, Raquel, bueno, eso constitucionalmente, ahorita, porque mira, eso ahorita está en un la amparo. Constitución que dice, nadie puede ser privado de su propiedad salvo por expropiación declarada por ley. Judicialmente. Por ley, Además, por ley. pero ten en cuenta que Y el justiprecio viene por... Ya, Pero pero el acá no ha modelo habido ley, o sea, concesionario no está es inconstitucional. Y eso es lo que mantiene este reglamento. Entonces, ¿Para eso es- qué pero tenemos un entonces, reglamento ojo, aquí el ministro. que está manteniendo un modelo Pero inconstitucional entonces eso es lo que hay que de invocar. expolio? Ese es el, Ese ese tema, es el yo te problema en que confieso, estamos. Raquel, que en el debate que se está dando en la prensa, yo no veo claro cuáles son los puntos de objeción de las personas que están en contra o que quieren que se incorporen alguna cosa. No ha salido este Tiene tema que, y hay que sacarlo. precisarse porque el ¿Qué debate pa- tiene que tornar en puntos específicos. Tenemos que cortar, yo me seguiría conversando esto 3 horas. Una frase solo. Fascinante. Que el papel indebido que tienen las empresas en el Perú antes del reglamento lo siguen teniendo después del reglamento. Bueno, aquí Contra hay el una derecho internacional. acá hay una debilidad del Estado que Sí, lamentablemente sí. ya... El Estado como se lavó dicen, las manos y le entregó y a los las estados empresas. nacionales ya, chao, ahora ya es el capital transnacional lo que ronca por todos lados, eso desgraciadamente Y ya- esa es la debilidad de este reglamento, que no superó los problemas si anteriores. no solucionamos eso, estamos fritos todos, porque en algún lado nos llega, por algún lado nos cae. Ya, gracias Raquel, muchas gracias, Muchas gracias. Bartolomé Clavero, ves, me acordé que bien, Muchas gracias. muchas gracias. Vamos a seguir con este tema porque da para bastante, ¿ah? Ya regresamos para nuestro otro bloque. La despedida, ya acabamos todo el programa. ¿Y la parte de Lisbeth? Uy, señor, Dios mío, nos hemos comido el tiempo de todos los otros segmentos. Entonces, hasta la próxima semana. Muchas gracias, gracias a los dos.